tardes. Mi compañera Raquel Acevedo y yo, María Elena Manco Arenas, les vamos a hablar acerca de un artículo titulado Síntesis e investigación farmacológica de derivados del 2-sustituido 3-carboxamido 4H pirimidobenzotiazol como una nueva clase de agentes antihistamínicos H1. Este artículo fue publicado en el año 2013 en la revista Medicinal Chemistry Research por los autores que aquí presentamos. Estos autores se plantearon como objetivo sintetizar compuestos antihistamínicos H1 de gran potencia derivados del 2-sustituido 3-carboxamido 4,8, 4H pirimido 2,1B, 1,3-benzotiazol y compuestos derivados del 2-sustituido 3-carboxamido 8-cloro, 4-oxo, 4H pirimido 2,1B, 1,3-benzotiazol. También evaluar su actividad histamínica H1 de manera in vitro en una preparación de ileón de cobayo empleando como fármaco de referencia el maleato de clorfeniramina. Determinar el potencial sedativo de los compuestos mediante la medición de la reducción en la actividad locomotora en ratones suizos albinos. Ahora, a manera de introducción, es importante relatar que los receptores histamínicos H1, al ser activados por la histamina, han sido involucrados en reacciones alérgicas, en procesos inflamatorios, infecciosos e incluso en el dolor. De ahí la importancia de estudiar y desarrollar nuevos fármacos con actividad potencial inhibitoria de los receptores antihistamínicos H1, además porque la rinitis alérgica es un padecimiento que está presente en aproximadamente del 10 al 25% de la población mundial y pues se ha evidenciado un aumento constante de su prevalencia en los últimos 40 años. También es importante considerar que los fármacos disponibles actualmente en el mercado, inhibidores de los receptores histamínicos H1, también inhiben otro tipo de receptores como los receptores colinérgicos y los serotoninérgicos, esto debido a que son receptores acoplados a proteína G con 7 unidades transmembranales. Entonces, pues todos ellos presentan estas características. Los fármacos que se venden actualmente en el mercado también pueden inhibir estos otros receptores y pueden causar entonces ciertas reacciones adversas caracterizadas por efectos anticolinérgicos como es la sedación, también la resequedad en la boca y cefalea, entre otros. El grupo de investigación sintetizó la serie de compuestos a partir del etil 2-ciano 3,3 bismetil tibacrialato mediante la reacción de este con el compuesto 2-amino benzotiazol o el compuesto 2-amino 6-cloro benzotiazol, que dio como resultados los compuestos 4 y 5 respectivamente en presencia de carbonato de calcio y en presencia de dimetilforfamida. Los compuestos resultantes fueron sustituidos por diversas aminas en la posición 2, y dando como resultado los compuestos de la serie 6 y los de la serie 7, que a su vez estos últimos fueron sustituidos en la posición 8 por un átomo de cloro. Finalmente, en presencia de ácido sulfúrico y ácido acético, se introdujo un grupo carboxamida a los compuestos, obteniéndose compuestos de la serie 8
7 compuestos y 7 compuestos de la serie 9, los cuales contenían, como ya les dije, en su grupo, en su carbono número 8, un cloro. A continuación se presentan las aminas con las cuales fueron sustituidos los compuestos en la posición 2. Estas corresponden a aminas alifáticas y aminas alicíclicas, como las aminas D, E y F. Estas son análogas de la piperacina. Ahora, para determinar la actividad antihistamínica, los investigadores se basaron en la premisa de que la histamina induce la producción de contracciones en el ileón de coballo porque ésta activa o interactúa con los receptores histamínicos H1 en las células del músculo liso del intestino. Por tanto, pues entonces se extrajo una porción del ileón del intestino de los cobayos y se eliminó cierta longitud del intestino para evitar los efectos producidos por el sistema nervioso autónomo mediante la inervación de los ganglios. Las contracciones del ileón fueron inducidas mediante la adición de histamina, que es el ligando endógeno, en un sistema llamado organ bath, que este sistema permite medir las contracciones en los experimentos in vitro de órganos y diferentes tejidos. Finalmente, para determinar esta actividad, se calculó la respuesta producida en presencia y en ausencia de cada compuesto y en presencia y en ausencia del compuesto empleado como referencia, que fue el maleato de clorfeniramina. Para determinar el potencial sedativo de los compuestos, se calculó, se observó la actividad locomotora de los ratones, evidenciándose una reducción cuando los compuestos tenían un gran potencial sedativo. Por tanto, los animales se introdujeron en la cámara del fotoactómetro, se observó la actividad locomotora durante 10 minutos, este fue el control, y otros ratones fueron administrados con los compuestos a evaluar a una concentración de 10 miligramos por kilogramo de peso. La determinación de la actividad locomotora se realizó 1 hora después de ser administrados, observando los recuentos del fotoactómetro durante 10 minutos. Esto permitió entonces calcular el porcentaje del potencial sedativo mediante la presente ecuación. Los resultados evidenciaron que la serie de compuestos que estaban sustituidos en el átomo número 8 con cloro presentaron un mayor potencial de inhibición de los receptores histamínicos H1, siendo relevante que los compuestos que estaban sustituidos por aminas análogas a la piperacina fueron quienes presentaron una concentración inhibitoria 50 menor, entre ellos el compuesto 9E y el compuesto 9F, con valores de concentración inhibitoria 50 micromolar de 2.11 y de 1.53 respectivamente, lo que evidencia entonces pues una actividad o una participación favorable en la actividad antihistamínica de estos sustituyentes. Por su parte, los resultados del potencial sedativo de los compuestos evidenciaron que todos los compuestos de las diferentes series tenían un menor potencial sedativo que el fármaco utilizado como referencia,
que fue el maleato de clorfeniramina. Estos compuestos presentaron un porcentaje de sedación del 20 a un 38%, mientras que la clorfeniramina tuvo un 69% de sedación, lo que permite observar que todos estos compuestos pueden ser llevados a la práctica clínica con una mayor seguridad terapéutica debido a una menor incidencia de efectos adversos o efectos secundarios en el tratamiento de la rinitis alérgica. Ahora finalmente, como conclusiones, pues que nos deja este estudio, tenemos que los N-sustituidos piperacinil y etilendiaminas mostraron una actividad prometedora como antihistamínicos H1 en la preparación de ileón de cobayo. El potencial sedante de ambas series es respectivamente menor que el del fármaco de referencia, proporcionándoles una mayor seguridad terapéutica. Se puede concluir que los compuestos más activos pueden servir como molécula lead que mediante modificaciones adicionales permitirían la obtención de una nueva clase de agentes antihistamínicos con utilidad clínica. Bueno, esto es todo lo que les queríamos compartir acerca del artículo. Muchas gracias.